Hola amigos, nuevamente con ustedes para darles una información hoy que es inaudita. Hay un ciudadano francés, esto lo encontré en una publicación en donde fue, bueno, creo fue en el internet, en alguna página, una página seria. Yo no les transmito a ustedes nada que no sea que lo haya verificado en varios lugares, ¿no? Pero el asunto es que hay un ciudadano francés que utilizó los mecanismos que utiliza el Partido Demócrata para votar ilegalmente en las elecciones y ha descubierto de qué manera los ilegales pueden en el extranjero y aquí también. Lo que pasa es que aquí el Partido Republicano ya está tomando medidas serias por las cosas que he visto, el análisis, las informaciones que han salido de Colorado, de Michigan, de Pennsylvania, etcétera. Pero bueno, esto es interesantísimo porque se supone que en un país donde la integridad del proceso electoral debiera ser, no debiera ser violada, debiera ser la piedra angular de la democracia. Resulta que hay un usuario en Twitter que puso evidencias del sistema de votación en los Estados Unidos. Esto es interesantísimo porque, a ver, el asunto, bueno, ustedes saben la forma en que el gobierno demócrata de Biden y Kamala Harris, que actualmente es la candidata presidencial, está siendo criticado muchísimo porque está permitiendo hasta cierto punto, les vuelvo a repetir, porque hay organizaciones que están velando por la integridad de las elecciones, pero ellos están tratando de permitir, me refiero al Partido Demócrata, específicamente esta administración, de permitir que miles de inmigrantes ilegales no solo ingresen al país, sino que participen en el sistema electoral estadounidense. Ha habido muchas denuncias y se sabe, se ha comprobado que todas estas restricciones para votar en estas elecciones ya no que sean nulas, sino que realmente el Partido Republicano en este momento parece que está dándose cuenta a través de organizaciones y de personas que están puestas por el Partido Republicano para vigilar y que no haya este tipo de fraude en las elecciones. Pero bueno, es interesantísimo descubrir esto porque esta persona, creo que estoy tratando de buscar el nombre que tiene, eh, es un usuario nuevamente de X. Él se llama, o sea, se hace llamar Golden Age Herald. Y él reveló que él y sus amigos, sin ningún tipo de documentos, lograron votar ilegalmente desde el extranjero. Y dice, los demócratas se lo merecían por no hacer cumplir las leyes de identificación de votantes. Entonces, las publicaciones que él pone, las publicaciones de Golden Age Herald, son realmente sorprendentes, no solo porque está exponiendo la vulnerabilidad del proceso electoral, sino también porque plantea serias preguntas sobre la responsabilidad del gobierno demócrata en la supervisión de la seguridad. Ellos no quieren ningún tipo de seguridad electoral. Estoy hablando boberías, porque estamos expuestos nuevamente al fraude. Ahora, como yo les decía anteriormente y le he dicho a muchos de mis amigos, con las personas que hablo, que están
sumamente preocupadas por estas elecciones, que se vaya a repetir lo mismo que se repitió en el 2020, que yo creo que no, en esta oportunidad va a ser muy difícil, extremadamente difícil. Y lo estamos viendo por la cantidad de descubrimientos que se están haciendo en general, ¿no? Voy a buscarles una información sobre Colorado y Michigan que creo importantísima. Hay un presentador de noticias, por ejemplo, en Colorado, que entrevistó a la que era o la que es la secretaria de Estado de Colorado. Ella se llama Gina Griswold y la puso realmente en apuros por es que es más, hasta le presionó para que renunciara, hasta eso. Él le realizó esta entrevista televisiva y fue en vivo. Eh, y fue realmente escandaloso la filtración que se hizo. La está entrevistando porque se ha descubierto que hubo una filtración que expuso datos confidenciales de los componentes del sistema de votación en casi todos los estados de Colorado. Ustedes me van a decir a mí que eso se hizo, o sea, es que fue en el webpage de la secretaria de Estado. La declaración jurada del Departamento Republicano, del Partido Republicano de Colorado, afirma, y esto es textual, que la oficina de Griswold, la secretaria de Estado de Colorado, publicó, dicen ellos, inadvertidamente un archivo que contenía más de 600 contraseñas o passwords en inglés en el sitio web oficial de la Secretaría de Estado. Y por supuesto, esa información confidencial fue puesta al acceso público desde agosto hasta octubre. La secretaria de Estado de Colorado compartió este archivo en su sitio web que contenía más de 600 contraseñas de estos componentes del sistema de votación. Yo no sé qué quieren decir con estos componentes. El asunto es que el estado de Colorado tiene 64 condados, ¿ok? 64. Y de esos 64, 63 tenían acceso a estas contraseñas del sistema de votación. Es algo realmente impresionante. Yo sé que hay muchas personas con las que yo constantemente estoy intercambiando información, están preocupados, como es lógico, porque ellos dicen, una vez que los izquierdistas toman el poder, no lo quieren soltar. Además, hay mucha basura detrás de muchos personajes que forman parte de esta administración. Eso lo sabemos. Están preocupados. Incluso yo veo a Barack Obama tan involucrado en la campaña, tan preocupado porque Kamala Harris salga presidente, sabiendo él que ella es incompetente, que no tiene ni siquiera un nivel de inteligencia elemental para poder responder preguntas que son necesarias de su plan económico, sobre la frontera, sobre la educación, sobre, cuando me refiero a educación, sobre el hecho de que en muchos estados están permitiendo, o en algunos estados, están permitiendo que a través de influencias, lógico, hacia los niños, de hacerle operaciones o de cambiarles la identidad de sexo sin la autorización de los padres, cosa que es inaudita, es inhumana, ilegal y
no sé qué calificativo se le pudiera dar, quitarle la potestad a los padres, la potestad que tienen sobre sus hijos, hasta eso están llegando esta gente. Entonces, en Colorado, la entrevista es larguísima. La secretaria de Estado trata de justificar todo el tiempo que no, que ellos no se dieron cuenta, que están investigando. ¿Cómo no te vas a dar cuenta cuando estuvo por meses? Agosto, septiembre y octubre. Agosto, septiembre y todo el mes de octubre. Estamos hoy en Halloween, 31 de octubre. Es algo insólito. Por ejemplo, en Michigan también. En Michigan, en el día de hoy hay toda una serie hay dos personas fundamentalmente que son fundadores de Check My Vote, el señor Tim Better y Fanny Mantravadi. Han hecho una revelación increíble. Descubrieron, cuando empezaron a rastrear los informes de los votantes ausentes, que 82,000 votantes emitieron 208,075 votos en Michigan. ¿Ok? Este descubrimiento de estas personas que son los fundadores de Shake My Vote, se dieron cuenta que hubo un exceso de más de 125,000 boletas emitidas con la misma identificación de votante, la misma identificación del votante. Él cree, o sea, Better cree que la mayoría, si no todos, de las personas que aparecen aquí en esta lista no saben que los votos que emitieron se utilizaron de manera ilícita. Es algo impresionante, realmente impresionante. Y estos datos indican que se recibieron boletas incluso en la misma dirección, y se votó con varias boletas. Estos son los datos que da el secretario de Estado de Michigan. Es algo insólito. Hasta el martes pasado, o sea, hace 2 días, la oficina del secretario de Estado había eliminado casi todos estos votos duplicados. Es lo que están informando. Y el informe diario de votantes ausentes de hoy y ayer solo muestra un votante que votó 2 veces. Esto es inaudito. Inaudito, realmente. Esta información, miren, lo importante de esto es que se está descubriendo el fraude. Porque como yo les decía a mis amigos, y creo que, no sé si lo comenté con ustedes, es muy difícil que en esta oportunidad, estando ya la ciudadanía entera consciente de que hubo fraude en el 2020, que en este momento, y además toda la información que ha salido a la luz sobre todas las irregularidades, por utilizar una palabra benigna, sobre todo lo que está haciendo el Partido Demócrata para lograr que Kamala Harris salga, como por ejemplo abrió la frontera, ha dejado entrar a millones de ilegales en Minnesota, por ejemplo, que yo trataba ayer de buscar la información. No sé si está aquí la información directamente. Yo tengo, aquí está la información. Esto es inaudito, porque si ustedes entran al internet, van a ver a una persona que está tratando él se presenta como miembro de una organización,
que está ayudando a los que no son ciudadanos a registrarse para votar en Minnesota. Eso lo pueden encontrar en el internet. Estas imágenes fueron obtenidas por Anthony Rubin, que es el director ejecutivo de Mark Craker. Y él expone la facilidad con que los no ciudadanos están siendo incluidos en las listas de votantes del estado de Minnesota. Por supuesto, esto es gracias a toda la política que ha establecido Kamala Harris ha escogido como vicepresidente, que es el gobernador de Minnesota, el señor Tim Walz. El video se publicó. ¿Cuándo fue que se publicó? Se publicó en Oversight Project. Y entonces esta investigación dice que el 31% de los entrevistados en un solo complejo de apartamentos en Minnesota admitieron no ser ciudadanos y sin embargo estar registrados para votar. Esto es inaudito. Esto, por supuesto, esto viene inmediatamente después de dos leyes que se aprobaron en el estado de Minnesota con el liderazgo obvio del señor Walz. La primera ley fue el proyecto de ley de licencia. Yo les decía el otro día que ese proyecto de ley le permite a los no ciudadanos, independientemente de su estado migratorio, obtener licencias para conducir. Y el gobernador Walz dijo que garantizar que los conductores de nuestro estado tengan licencia y tengan seguro hace que las carreteras sean más seguras para todos los habitantes de Minnesota. Yo no sé qué van a ser más seguras, porque aquí en la Florida, lo que está sucediendo en el tránsito, aquí en Miami específicamente, es horrible. Es horrible. Yo tengo que estar manejando a la defensiva todo el tiempo. El otro día, por ejemplo, yo estaba para hacer izquierda en un semáforo en Biscayne Boulevard. Detrás de mí, en Miami, déjenme explicarle, uno puede con la verde hacer izquierda o derecha, pero sobre todo hacer izquierda con la verde si no viene en sentido contrario ningún vehículo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que yo iba a hacer izquierda, yo estaba en ese semáforo, pero no tenía suficiente visibilidad porque de la fila contraria había otra persona que iba a hacer izquierda en sentido contrario al mío, lógico, y no me permitía ver los que venían, los que iban en mi dirección, de manera directa hacia mí, no me permitía, no tenía visibilidad y no podía hacer izquierda, a pesar de que en algunos momentos yo veía que no había un espacio y podía haber hecho izquierda, pero como no tenía visibilidad, no me atrevía a adelantarme. Y tenía un vehículo detrás, cosa que primera vez en la vida sucede. El tipo tocando el claxon para que yo me adelantara, hiciera izquierda de todas maneras. Y le dije que no, yo no voy a hacer izquierda, no me da la gana. En Miami hay muchas personas mayores que no se atreven a adelantarse, en medio de la intersección, o sea, bloquear la intersección para hacer izquierda. Y tienen todo su derecho a no hacerlo, porque tienen miedo de producir un choque, un accidente. Bueno, pues esta persona detrás de mí, haciéndome señas, incluso como diciéndome, dale, una cosa increíble. Y yo también haciéndole señas le decía, no voy a avanzar, no me da la gana de avanzar. Porque además él a lo mejor tenía mejor visibilidad que yo porque estaba detrás, pero yo no tenía visibilidad. Y yo soy buen chofer, yo no soy mal chofer.
Es algo insólito. Entonces este señor, el vicepresidente gobernador de Minnesota, dice, el objetivo es hacer que Minnesota, el estado con toda la cantidad de personas que vienen de otros países, lamento decir esto, y por favor no vayan a sacar la tarjeta, la carta de racismo, porque no lo merezco ni remotamente. Yo no me crié con esa mentalidad, ni mucho menos, y no la tengo, mucho menos la tengo aquí. Pero yo he visitado algunos países y veo de la forma en que se maneja en otros países donde no hay respeto ninguno al tráfico, a la luz, a la dirección del tráfico. Es algo increíble. Entonces uno tiene que estar manejando aquí en Miami, y no sé en Minnesota, pero aquí en Miami hay que estar manejando la defensiva todo el tiempo. Hoy, por ejemplo, yo estaba temprano, tuve que salir y una persona me bloqueó delante, algo que yo digo, bueno, no se produjo el accidente de puro milagro. Tengo amigos que me dicen, Hilda, yo cuando salgo a la calle, salgo con temor, y es verdad, porque además no ves policías de tránsito. Y la segunda ley de este señor, que la ley se llama Democracia para el Pueblo, registra esta ley automáticamente a las personas para votar a través de los servicios para conductores y vehículos. O sea que una vez que la persona va a Motor Vehicles, al departamento que te da la licencia de conducir, automáticamente esa persona la pueden registrar para votar. Y eso es ilegal, completamente ilegal, porque eso solamente se puede hacer en departamentos federales. Y que yo sepa, estos servicios de conductores y vehículos están determinados, incluso los nombres cambian en cada estado, están determinados por las leyes del estado y no por las leyes federales, que yo sepa. Anyways, el asunto es que estas personas, eh, hay un video, lo que les estaba diciendo es que hay un video, y este señor que estaba, es undercover, o sea, es cámara oculta, ¿no? Él se estaba haciendo pasar por una persona representativa de una organización que está ayudando a los ilegales, a las personas que han entrado ilegalmente al país o que no tienen un estatus ni siquiera de residencia, a votar en las elecciones. Entonces, él le dice, ¿usted se ha registrado? Sí. ¿Usted es ciudadano o no es ciudadano todavía? No. Estoy traduciéndolo desde el inglés. Usted todavía no es ciudadano. No, no soy ciudadano. No me han dado todavía nada, dice la persona que él está entrevistando. ¿A quién usted prefiere? ¿A Trump o a Kamala? A Kamala. Y dice, bueno, quiero decir, no Trump, definitivamente no él. Todos dicen exactamente la misma respuesta. Definitivamente Trump no. Esto es algo increíble, pero increíble. Claro, hay buenas noticias, ¿no? Hay buenas noticias, los republicanos están votando anticipadamente, están acudiendo en masa a las urnas para votar en persona antes del día de las elecciones y están ayudando a elevar el número nacional a casi más de 19 millones de personas ya. Esta información yo creo que se las di no sé si fue en el programa anterior o en el otro programa.
en Nevada, por ejemplo. Yo tengo amigos que están descartando Nevada, están descartando Pennsylvania. En Pennsylvania, yo les estaba diciendo en el programa anterior que trajeron un grupo de personas por delante de la fila de la línea que estaba esperando hacía como 2 horas para entrar a votar, porque además la votación en Pennsylvania lleva tiempo. Igual que aquí en Miami también, porque hay cada estado tiene toda una serie de necesidades diferentes y la gente tiene que votar, o sea, lo han puesto a votación. En el caso de Miami, por ejemplo, el aborto, bueno, creo que también en casi en todos los estados, pero en Miami, por ejemplo, la marihuana es uno de los elementos y otras cosas. En Miami Beach, por ejemplo, hay toda una serie ya yo fui a votar, hubo toda una serie de cambios en la constitución de esta ciudad. Y así te demoras porque eso yo no tenía conocimiento de estas regulaciones, de estas nuevas enmiendas, y por supuesto me demoré mucho más porque sí tengo que leerlo completamente para votar de manera justa, ¿no? Ayudar a la ciudad en ese sentido. Yo tengo otra información, pero creo que estamos ya casi que llegando al final del programa. No quiero extenderme mucho en el día de hoy. Eh, Mañana voy a darles otra información relacionada con Wikipedia. Es increíble lo que van a escuchar. Esta información la encontré en un website español muy serio y mañana les voy a hablar sobre esto. Hoy les agradezco nuevamente la atención que me han prestado todos los seguidores que tengo en este momento. El programa se está transmitiendo por YouTube, por Facebook, por Rumble, por la página de mi amigo Gustavo Rodríguez, que es American News Network, something like that, y también por su radio digital. De manera que nada, me despido por el día de hoy, pero mañana les traigo esta información sobre lo que está haciendo Google y Wikipedia. Hasta mañana.